La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Ponte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi. Martes 19 de marzo de 2013, programa número 20 de Iskra Radio. El programa de hoy es especial sobre medios de comunicación. Y en este especial sobre medios de comunicación recogemos una entrevista que le hicimos a Pablo Iglesias hace la semana pasada, y aparte tenemos a los compañeros de redacción que tocaron un poquito de este tema y lo desglosarán un poco más. Hablaremos también de la represión hacia Stop Desahucios de Zaragoza. Tocaremos un poquito la memoria histórica con Miguel Basanta. Y bueno, convocatorias, Twitter y estas cositas que ya sabéis. Estoy mucho más en el programa de hoy, que es el de Iskra Radio, que comienza ahora. Estaré con ustedes siempre, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y les prometo que viviré con ustedes, que lucharé con ustedes y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk.
Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y en el programa de hoy, de Iskra Radio, como os hemos dicho, hacemos especial sobre medios de comunicación. Esto será la parte principal de la primera parte, en la cual cogeremos una entrevista que le hizo el compañero Víctor a Pablo Iglesias en la semana pasada, en las jornadas de marzo. Y bueno, y luego tenemos con los compañeros de redacción una pequeña tertulia que nos analizan diferentes medios de comunicación que tenemos aquí en España. Luego ya en la segunda parte, aparte de tocar el Twitter, llamaremos a Alberto Cubero. Alberto Cubero es asesor del Grupo Municipal de Izquierda Unida aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza y miembro del Partido Comunista. Y bueno, lo que ha pasado es que, involucrándose en estos movimientos sociales de stop desahucios y luchando por una vivienda y por unos derechos básicos, pues bueno, se ha encontrado con una represión él y 52 o 51 compañeros más. Pero bueno, no nos va a contar nada más, él nos lo contará más adelante. Y finalmente, en la tercera parte valoraremos la movilización estudiantil que hubo el pasado 14 de marzo. Hemos traído un compañero de CEPA y luego tocaremos un poquito lo que viene siendo la memoria histórica, recordando la figura de Miguel Masanta, un vecino de San José. Os adelantaremos un poquito más qué es lo que pasó con él. On est encore là, yeah. On dit indépendant quoi qu'il arrive, y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, pour le bio, quoi qu'il arrive, t'inquiète, on est là pour foutre ça sans souci. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iskraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Os recordamos que tenéis varias vías de contacto a través de la web iskraradio.tk con el mismo nombre en Facebook y en Twitter. El hashtag de esta noche es IskraMedios y el número de teléfono de aquí por si queréis contactar con nosotros es 976 525645. Bueno, y contactando, ya os hemos dicho los medios para contactar con nosotros. Y nosotros contactamos la semana pasada, hace un par de semanas, con Pablo Iglesias, que bueno, Pablo Iglesias, los que solamente conocéis ya quién es, pero es profesor de la universidad allá en Madrid. Está especializado sobre todo en el mundo de la comunicación y vino aquí a dar una charla en las jornadas de marzo que han sido estas últimas semanas. Se ha encargado el colectivo de Filosofía y Letras de organizarlas. Y bueno, le preguntamos sobre todo lo que viene siendo el tema de la comunicación. El compañero Víctor hizo una entrevista y aquí en 13 partes la traemos desmigada. Así que vamos a empezar a darle caña. Y bueno, la primera pregunta que le hacíamos entraba en el tema de la objetividad, ¿no? De los medios de comunicación. Si el mito de la objetividad existe. Yo creo que no, que los medios de comunicación son instrumentos de producción ideológica, son instrumentos de intervención política, incluso la propia verdad es algo que está en discusión. En ese sentido, la clave, la palabra de orden no sería la objetividad, sino la rigurosidad. Puede haber información de calidad por parte de medios de comunicación del enemigo, propiedad de grandes empresas y viceversa, pero está claro que no es un problema de objetividad, no es un problema de libertad de prensa, es un problema del tipo de información que se produce. Continuamos la entrevista lanzando una segunda pregunta. Esta era: ¿qué planteamiento ha de salir de lo que viene siendo el mundo de la contrainformación, de los medios de comunicación alternativos o de los propios medios de comunicación de los partidos políticos? A mí todos esos calificativos no me gustan porque creo que nos sitúan en un plano de subalternidad. Desde el momento en que nos situamos como alternativos, como los medios de contrainformación o como prensa de partido, parece que ocupamos un papel secundario respecto a los grandes medios. La información es información. Aquí la contradicción a la que nos enfrentamos es que los medios de comunicación grandes o bien son propiedades de grandes empresas y hay mucho dinero detrás, o bien son medios públicos, propiedad del Estado o de las administraciones autonómicas. No hay más, por desgracia, en el Estado español, con la excepción del País Vasco, prácticamente nadie ha sido capaz de construir medios que puedan competir en igualdad de condiciones con los medios privados o con los medios controlados por administraciones estatales. Yo creo que ese es uno de los desafíos. A mí no se me olvida que
en este país pudimos volver a leer gente de izquierdas escribir en un periódico, cuando un señor con mucho dinero y una sensibilidad muy particular como Jaume Roures decidió crear Público, y eso yo creo que es un mensaje a la izquierda y a sus fracasos a la hora de trabajar la cuestión de los medios de comunicación. Lo diré con una provocación: el tiempo del mundo obrero y de estas cosas se terminó para siempre. Y hilando con ese tema que se acaba de llamar Roures y de Público, cogí al compañero y aprovechaba lanzando la cuestión de que si es posible un periódico como Público, o hay que tender hacia otro tipo de cosas, a lo que viene siendo más una cooperativa de trabajadores más que un medio de comunicación de una empresa privada. Más Público es un quincenal, y eso puede ser muy interesante, pero no tiene nada que ver con un periódico. Lo que ocurrió en Público es lo que ocurre con cualquier empresa privada. Entonces yo creo que hay que separar los deseos de qué bonito sería un periódico que fuera una cooperativa de trabajadores con sueldos decentes, controlado por un accionariado popular, y lo real. Si eso fuera tan sencillo, lo hubiéramos tenido. Yo en estos momentos me conformaría con que pudiera haber un medio de izquierdas, que ese medio responda a una iniciativa privada, empresarial, y que los trabajadores estén sometidos a las espantosas contingencias del mercado. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero mientras no seamos capaces de crear lo contrario, yo creo que la política no es una cuestión de voluntad o de lo que declaremos o de lo que debería ser, sino de lo que hay. Cuando existía Público en los periódicos, en los kioscos, podíamos comprar un periódico de izquierdas en papel, y hoy en día sigue siendo una de las cabeceras más importantes del país a nivel digital. Eso cambia el hecho de que esté en manos privadas, y en manos privadas además aliadas con empresas extranjeras como Experiencias Británicas, con un currículum nada edificante en términos políticos. ¿Qué le vamos a hacer? El mundo es así. Y seguimos con otra pregunta, y es hasta qué punto determinan las condiciones a la hora de escribir en un periódico la empresa privada, en qué medida puede presionar o no puede presionar al periodista. Pues muchísimo. Hay un libro de Pascual Serrano, Traficantes de Información, que lo explica bastante bien. Es prácticamente imposible que un medio de comunicación escriba en contra de sus propietarios o de sus accionistas. Es verdad que a veces hay cierta libertad de expresión en los medios de comunicación, pero también es indudable que cuando se tocan determinadas líneas rojas, eso cambia, eso es así. El que paga manda. Creo que en estos momentos a nivel internacional la situación geopolítica hace que entren a jugar otros actores, y creo que lo que estamos viendo con televisiones latinoamericanas o incluso televisiones rusas como Russia Today o iraníes como Hispan TV, creo que abre nuevas posibilidades, pero siempre dentro de ese marco de poder. Quien puede hacer televisión en estos momentos son o grandes empresas o estados. Hay muy poquito más. Continuamos con otro mundo interesante, siempre candente, y es algo sencillo. ¿Existe la libertad de prensa? Creo que no, existe la libertad de empresa. Yo creo que ahí desde América Latina han llegado mensajes muy interesantes. Si la comunicación es un derecho, ese derecho tiene que estar tutelado por instituciones públicas, y ese derecho no se puede convertir en un privilegio de los poderosos y de los que tienen grandes recursos económicos. Es verdad que no todo lo público es institucional, pero debería haber medidas contundentes de recuperación para la soberanía y de recuperación de la información como derecho, y eso implicaría el control público de la información, que en ningún caso se da. Y hablando de la libertad de prensa, y hablando también de Latinoamérica, que sacaba él, era obligada esta pregunta, y es que había de las acusaciones que hay hacia algunos países latinoamericanos en relación a la libertad de prensa, que recogemos las críticas hacia Ecuador o Venezuela, criticados por una falta teórica de libertad de prensa. Pues bueno, una burda defensa de sus intereses por parte de los medios de comunicación afectados, que responden a una serie de intereses empresariales, pero eso a nadie le sorprende. Si el Estado ataca a tu empresa o a tu medio de comunicación, evidentemente vas a decir que ataca a la democracia. Si alguien sabe jugar con los marcos hegemónicos que configuran el sentido común, son los medios de comunicación y sus periodistas, pero eso no cambia la realidad. Es los mismos argumentos que decimos nosotros. El argumento para no renovar la licencia a una televisión privada es la defensa de la libertad de expresión. No me sorprende que utilicen el mismo argumento los afectados. Y seguimos recordando a Ecuador, recordamos a
a Rafael Correa y el caso de Anita Pastor. Bueno, pues en qué medida los medios y la profesionalidad de cada periodista van y vienen, tomando el ejemplo de Ana Pastor. Bueno, yo creo que el caso de Ana Pastor es más bien el caso de una pequeña empresaria, ¿no? Es verdad que bueno, la línea que mantenía Ana Pastor como trabajadora, además independiente, que no estaba en nómina de TV, pues la situaba en una línea ideológica más cercana al Partido Socialista que al Partido Popular. Creo que no es representativa de lo que pueda ser la libertad que tienen los profesionales de la información. Ana Pastor gana mucho dinero y es casi un medio de comunicación en sí misma. Respecto al resto de los trabajadores de la información, pues bueno, hay márgenes en los que pueden operar y eso es lo que nos permite distinguir entre buenos y malos periodistas, pero de nuevo insisto, hasta cierto punto y si no se tocan determinadas líneas rojas. Eso lo vemos en todos los medios de comunicación. Y seguimos con una diferenciación entre los conceptos bastante interesantes, y es diferenciar entre la opinión pública y la opinión publicada. Es una pregunta muy difícil, ¿cómo medimos la opinión pública? Entiendo que Correa se defiende, lo hace muy bien, y defiende la entrevista que le hizo a Ana Pastor era muy valiosa, y defiende de alguna forma las medidas de su gobierno frente al autoritarismo de ciertos medios de comunicación. Y es absurdo identificar lo que dice la prensa con lo que piensa la gente, pero es difícil medir lo que piensa la gente si efectivamente la información sigue siendo un negocio. Y muy interesante la pregunta que viene a continuación, que hacía el compañero, y creo que tenemos que tomar todos nota de esta respuesta, y es la estrategia que han de tener los movimientos sociales frente a los medios de comunicación. Bueno, yo creo que eso es un error. Creo que los medios de comunicación en buena medida crean la realidad y hay que relacionarse con ellos asumiendo el poder enorme que tienen. Y a pesar de que no hay estrategia virtuosa hasta el final, creo que hay que diseñar estrategias y tácticas lo suficientemente hábiles como para minimizar el daño objetivo que van a producir a las luchas sociales medios de comunicación controlados por empresas privadas. Y dentro del tema de los movimientos sociales y de la importancia de los medios de comunicación y de lo que ellos muestran al mundo y de si lo que muestran o no muestran puede llegar a existir o no existir, viene la novena pregunta. Si existen los movimientos sociales, si aparecen o no aparecen en los medios de comunicación. Sí, yo creo que los movimientos sociales sí aparecen en los medios, a veces incluso contra su voluntad. El problema es que bueno, los medios de comunicación son instrumentos para intervenir políticamente. Si ni siquiera la tercera fuerza política del país, estoy pensando en Izquierda Unida, cuenta con nada que se parezca a medios de comunicación afines, pues no digamos ya los movimientos sociales que tienen que operar en los márgenes que dejan los grandes medios. Creo que es muy interesante la experiencia de la PA, pero la PA no cuenta con medios propios. En todo caso ha logrado colar discursos interesantes en los medios grandes. Más que una estrategia, creo que los movimientos sociales y la izquierda se deberían preocupar por tomarse en serio la comunicación política. Y ya entramos un poco más en la línea más sensacionalista y bueno, la opinión que hay conforme a los medios de comunicación o programas dentro de los medios de comunicación, como el gran debate y la situación que aparecerá Gordillo o pueden aparecer en algunos casos movimientos políticos y movimientos sociales en programas atípicos que podrían ser como el gran debate de Telecinco u otros parecidos. Bueno, pues primero no deberíamos, si me permites una crítica a la pregunta, adoptar el tono despreciativo, desperpéntico, porque digamos que ahí nos colocamos como una izquierda divina que desprecia la comunicación de masas y desprecia un programa con muchos elementos de reality, muchos elementos que no me gustan nada, de espectáculo, como el gran debate, pero el gran debate, digamos que 10 minutos del gran debate cuentan más a la hora de definir lo que la gente piensa que todos los números del mundo obrero juntos en los últimos 30 años. Por eso no es despreciable. El gran debate es un programa crucial del prime time, el sábado por la noche, que determina la forma en que la gente piensa. No se puede permanecer indiferente a lo que representa un productor ideológico como ese. Creo que el SAT, creo que Cañamero y Gordillo en sus presencias en medios de comunicación como este han demostrado que se puede hacer bien. A mí me pareció espectacular la entrevista que hicieron la extrema derecha en el Gato al Agua a Diego Cañamero, y creo que Gordillo lo hizo muy muy bien en el gran debate, y que eso
contribuye a que nuestros marcos se amplíen y a que la gente escuche otro tipo de mensajes. Hay que ir al gran debate y que ir a todas partes. No aguanto a la izquierda divina que se sitúa en un pedestal de desprecio intelectual de ciertas formas de producir ideología cuando no pintan absolutamente nada. Yo creo que ciertas afirmaciones se pueden hacer desde la propia posición. Cuando se tienen fanzines no se puede despreciar lo que representa la televisión, porque luego la gente nos trata como marcianos y nos desprecia. Y atendiendo la realidad que hay a día de hoy de que todos los medios de comunicación son prácticamente de derecha, salvando algunos ejemplos en internet, haciendo una comparativa al compañero de qué ha pasado de tener en los años 20 y 30 periódicos de masas como el de la CNT que llegaban a muchísima gente y eran hegemónicos, al día de hoy en el que no hay nada con potencia que salga desde la izquierda. Una guerra civil perdida es un cambio político notable, el absoluto control por parte de los medios de comunicación del franquismo, pero después, digamos, con el desarrollo de la televisión y todas estas cosas, aparte de que todo, digamos, siempre hubo un control privado y estatal de los nuevos medios de comunicación y por supuesto de los periódicos que siempre estuvieron en manos de las grandes oligarquías. No se me olvida que La Vanguardia, que soy el periódico de referencia del catalanismo de derechas, fue un periódico franquista y la familia Godó asumió eso perfectamente. Esa es la historia de los medios de comunicación en España. Pero al mismo tiempo yo creo que se ha perdido como cierta iniciativa. Creo que si alguien ha sido torpe a la hora de entender la comunicación política, lo que representan los medios de comunicación, esa ha sido la izquierda. O sea, la izquierda ha seguido utilizando medios que podían tener sentido en los años 20 y en los años 30. Fracaso absoluto. Eso se nota en el discurso de la izquierda, se nota en las referencias iconográficas identitarias de la izquierda y en su relación con los medios de comunicación. Sé que de nuevo esto es provocador. Una de las cosas que ha cambiado es que el talento no ha estado de nuestro lado. Y la última pregunta, más que interesante y más que necesaria y muy importante y recomendable que cojamos nota de esta respuesta, y son qué nuevas estrategias debemos de seguir los medios de izquierdas o la izquierda en general para llegar un poquito a la gente y conseguir desarrollarnos. Muy amplia. Pues yo creo que para empezar, asumir que los medios de comunicación son los que crean la realidad y que el lenguaje audiovisual en estos momentos es determinante. Y eso implica entender también que hay cosas que no son decisiones de partido, que el partido, entendido de una manera orgánica, tiene que intervenir en la sociedad de manera muy amplia. Eso quiere decir que tiene que estar totalmente desvinculado de las organizaciones políticas de la izquierda y darle la batalla en el plano de la sociedad civil. ¿Quién tenía en este país que haber hecho una apuesta seria con respecto a los medios de comunicación? Las organizaciones sindicales, que son de alguna manera la sociedad civil vinculada a la izquierda. No lo han hecho y así nos va. El ejemplo desde el otro lado, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha tenido claro desde el principio la importancia de los medios de comunicación y del trabajo en el ámbito de la sociedad civil y de la cultura. La izquierda no. Trabajar en el ámbito de la sociedad civil sería las respuestas. Menos congresitos, menos batallas internas, menos discusiones sobre listas, menos estupideces de estas que no sirven para nada y más tomarse la política en serio. Y cerramos ya la entrevista a Pablo Iglesias, agradeciéndole mucho esta entrevista, y vamos a dejaros ahora con una sorpresita y luego atacamos con los compañeros de la redacción, los diferentes medios de comunicación, y entramos un poquito en una tertulia de debate sobre lo que hemos oído. A mí el que se evite mencionar las palabras comunista o construcción del socialismo cuando se habla de la matanza de Katyn me parece en términos históricos inaceptable y en términos morales una vileza, porque lo que sí era muy claro tanto para Stalin como para gente que perpetró esas matanzas en masa antes y después de Katyn, por ejemplo en España, en Paracuellos, era que eran matanzas absolutamente indispensables para la construcción del socialismo. Esta es una de las manifestaciones, quizá una de las más numerosas, pero de una forma de matar que era específicamente comunista y que perseguía la construcción del socialismo. Pues aquí tenemos al compañero Víctor, que es el que ha hecho la entrevista a Pablo. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y bueno, pues vamos a pasar a otra sección que iniciamos en el anterior programa, y es la sección de los compañeros y compañeras de la redacción de una página web de un grupo de estudiantes de periodismo que quieren analizar y desmontar las manipulaciones de los medios de comunicación de masas en manos de grandes empresas. Con esta segunda edición nos dejamos para hablar del Papa, del Ayuntamiento de Zaragoza y de muchos otros temas.
noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Muy bien, presidente, pues le agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado. Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Bueno, no nos usted también tiene críticas en este sentido en los... A pesar de que los medios intentan dar una imagen diferenciada respecto a su línea editorial, que puede ser izquierda-derecha, conservador-progresista, su intento queda solo en fachada. Todos los grandes periódicos, radios o televisiones del mundo y por arrastre de España pertenecen a las mismas manos, o si no, acaban haciendo acuerdos entre ellas para repartirse la cuota de mercado. Lo vemos muy claro ahora mismo en la televisión, donde se han repartido los canales en abierto de la TDT entre muy pocas empresas, que además colaboran entre sí. Prisa es el gran gigante mediático en España. Ha diversificado todas sus empresas y posee medios en todos los soportes. Entre otros, posee el periódico deportivo AS, el suplemento semanal dominical junto al Grupo Z, que es el poseedor del periódico de Aragón e Interview, y El País. El País, además, tiene acuerdos de comercialización con el New York Times, International Herald Tribune, El Economista de México y Le Monde. Además, el Le Monde tiene una participación accionarial. Posee muchas editoriales, Alfaguara, Taurus, entre otras, y Santillana, líder de libros de texto no solo aquí, sino también en América Latina. En Argentina tiene acuerdos con el Clarín y en Chile con el Mercurio, periódicos muy críticos con cualquier atisbo de cambio en América Latina. Prisa tiene, junto al Grupo Godó, que son los de La Vanguardia, varias cadenas de radio, Cadena SER, M80, Cadena Dial, Máxima FM, los 40 principales, y en América, Radiopolis, que pertenece a que otro gigante mediático, a la mexicana Televisa. No contentos con tener tantas radios musicales, Prisa tiene empresas de representación musical como Gran Vía Música o Planet Events, a quien representan Alejandro Sanz, Melendi, David de María o Miguel Bosé, entre otros. ¿Es casualidad que siempre ganen los mismos los premios 40 principales? Tampoco se escapan los directores de cine. Amenábar, Fernando León de Aranoa o Alex de la Iglesia son algunos de los directores que trabajan en producciones de Prisa Cine, antes Sogecine, junto con Mediaset. Sí, Mediaset, otro de los grandes gigantes, esta vez italiano, cuyas acciones pertenecen mitad a Silvio Berlusconi, mitad a bancos. El Grupo Godó es una empresa familiar, porque siempre ha pertenecido a la misma familia, que además han tenido desde el siglo XVIII el título de condes. Su marca más famosa es La Vanguardia. Además, en televisión posee Barça TV y la productora Nova Veranda, que trabaja con Boomerang. Como no, estas productoras también trabajan con otras cadenas en abierto de la TDT y también con Televisión Española. Por otro lado, tenemos al Grupo Vocento, al que pertenece el periódico ABC. Además, tiene un acuerdo con el Heraldo de Aragón para publicar XL Semanal o Mujer Hoy. En radio poseía Punto Radio y en televisión tiene un inversor bastante conocido, Intereconomía. Además, también posee los canales de la TDT, Disney Channel y MTV, lo que no deja de ser curioso debido a la marcada línea editorial conservadora del grupo. En producción poseen Grupo Europroducciones, que coproduce con Televisa, una empresa que no pierde una para salir ganando. Producen, entre otros, a María Teresa Campos o el programa Grand Prix. Vocento pertenece a grandes familias españoles, con nombres como Ibarra, Luque de Tena, Castellanos. El Grupo Planeta es más conocido por ser propietarios de multitud de editoriales, por nombrar las más conocidas: Casa del Libro, Círculo de Lectores, Planeta Directo, Paidós, Destino, De Agostini, Altaya, y también posee el periódico de Marguenda, La Razón. En el audiovisual son los propietarios de A3 Media, es decir, Antena 3. Tras la compra de Imagina Media Audiovisual, pasó a ser suya también La Sexta. ¿Quiénes fueron algunos de los primeros accionistas de Imagen Media Audiovisual? BBK y los progres de Carlos Argueñano y Buenafuente. ¿Y quién es ahora uno de los principales accionistas de A3 Media? El Banco Sabadell. También es suya una empresa de publicidad y trailers de cine. Quizá también os suene Movier Record Cine. Además, en radio también es suya Europa FM y Onda Cero. Onda Cero pertenece también a la Asociación Nacional de Ciegos Españoles, es decir, la ONCE. Onda Cero empieza por las 2 sílabas de las siglas ONCE. Se ve que los sorteos y cupones dan para tener también hasta canales de radio.
El grupo Unidad Editorial, es decir, El Mundo, pertenece a RCS Media Group, empresa de Corriere de la Sierra, otro gigante más en esta telaraña mediática, también con bancos como accionistas. Junto con el medio neoliberal Libertad Digital, funciona Es Radio, y junto con Imagina Media Audiovisual. Sí, la empresa de La Sexta, que ahora es de Antena 3, posee Marca TV. Con todo esto, ¿qué es de la televisión pública? La televisión pública ahora mismo carece de producción propia y tiene que usar siempre privada, en general proporcionada por Telefónica, cuyos mayores accionistas son el Banco Santander, La Caixa y BBVA. Y vamos con un rápido repaso a la actualidad. El punto de mira de los abusos de la Troika lo encontramos ahora en Chipre. El supuesto rescate que quería imponerse al país venía acompañado, además de las privatizaciones y recorte del gasto habituales, de la obligación de poner un impuesto sobre el dinero que los chipriotas tienen en los bancos. Este robo a los habitantes del país, que no sería significativo para la economía europea, pero que sí condenaría al pueblo chipriota al empobrecimiento, ha sido rechazado esta tarde por el Parlamento de Chipre con 36 votos en contra y 19 abstenciones. Y seguimos hablando de pobreza, esta vez de la pobreza ética de los diarios ABC y La Razón, al reflejar hoy en sus portadas el encuentro entre la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el nuevo Papa. Cristina no estuvo a la altura, dice ABC. Viaje de lujo para ver al Papa de los pobres, titula La Razón. Se posicionan así estos periódicos del lado de Francisco I, amigo y cómplice de la dictadura de Videla, para atacar gratuitamente a la presidenta argentina. Sobrepasa el absurdo el titular de La Razón llamando Papa de los pobres a un individuo que lidera una de las instituciones más ricas del mundo y que siempre se ha posicionado del lado de los poderosos. Durante meses advertí al país, al Ministerio de Defensa, Audiencia Nacional, Presidencia del Gobierno, de lo que había pasado. Se rieron de mí. Son palabras de Gervasio Sánchez en su cuenta de Twitter tras la publicación del diario El País de un vídeo que prueba los abusos del ejército español en la guerra de Irak. Las imágenes muestran a 5 soldados dando una paliza a un prisionero en una celda situada en la base principal de las tropas. Por último, volvemos a Aragón. El Partido Popular tilda de anarquía presupuestaria el presupuesto aprobado por PSOE, CHA e Izquierda Unida en el consistorio zaragozano. Tanto el interventor como Fernando Jimeno, concejal de Economía y Hacienda, reconocen que hay partidas que no cubrirán todos los gastos. Este esperpéntico escenario demuestra la asfixia a la que están condenados los ayuntamientos con el actual marco normativo. El Partido Popular aprovecha a criticar el presupuesto mientras pretende ahondar en el problema con la próxima ley de régimen local. La pregunta queda en el aire. ¿Se mantendrán unos presupuestos insostenibles o empezará algún partido la rebeldía de las instituciones? En Huesca, el PP ha denunciado actos vandáricos en su sede, haciendo referencia a unas pintadas. A nosotros nos gustaría terminar hoy esta sección denunciando las consecuencias de sus actos criminales. Y es que hoy los principales periódicos de Aragón informan de que la cantidad de personas sin un hogar aumenta. Son cada vez más los sin techo entre 18 y 20 años, debido a las altas tasas de paro juvenil. En Zaragoza, la media de edad de las personas sin casa ya es de tan solo 35 años. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación, por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Y tras este buen trabajo de los compañeros de redacción, vamos a entrar aquí en una pequeña mesa con Julio, que le daremos luego caña, Julio de Cepa. Hola, buenas noches. Y con Víctor, que por cierto es el reportero que ha hecho la entrevista a Pablo Iglesias. Buen trabajo, Víctor, gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, ¿qué ideas físicas sacarías de esto que hemos oído? Bueno, yo sacaría dos ideas muy importantes. Una es que no existe la libertad de expresión. Lo que hay es un terreno de lucha, una batalla en el terreno de la comunicación cuando debería ser un derecho. Y esa batalla se libra entre gigantes empresariales, entre bancos, entre millonarios como Berlusconi, que tienen la propiedad de la mayoría de empresas, y no solo a nivel internacional, como hemos visto con los compañeros, o a nivel nacional, sino incluso aquí en Aragón pues tenemos al decano de la prensa aragonesa, que es el Heraldo, que es, digamos, el que monopoliza totalmente la construcción de discurso y la influencia de la opinión pública. No es lo único, o sea, exceptuando pequeñas resistencias como el periódico de Aragón o el periódico de Huesca, que tampoco es que tengan una línea excesivamente progresista, que digamos, pues bueno, luego tenemos también incluso cuestiones bastante kafkianas, como que la televisión pública, Aragón Televisión, pues tiene muy poca producción propia, tiene mucho de producción externalizada, como Factoría Plural o Chip, la productora, que está conformada por, qué casualidad, las grandes empresas de Aragón.
Chip es CAI, Heraldo, Ibercaja y Periódico Aragón, con lo cual vemos que esa primera conclusión está clara, el cómo un derecho se convierte en un campo de batalla entre las clases dominadas y las clases dominantes y cómo la batalla de momento la tienen ganada las grandes empresas. Sí, yo lo único que he podido, bueno, no sabía los datos, pero sí que se da por hecho perfectamente todo este tipo de entramado empresarial entre grandes medios de comunicación. Lo que ya me decepciona es que no hay nada que dijéramos de un discurso alternativo. O lo hay propio de propios movimientos sociales que buscan su propio discurso, o partidos y tal, o por ejemplo en CEPA hemos creado un boletín para dar un poquito a conocer lo que hacemos, pero o hay algo así, o no hay nada, ninguna iniciativa, salvo algo aislado tipo tercera información en internet, que llegue a dar la verdad a lo que es la población. Y ahora que sabes el tema de los medios de comunicación y los movimientos sociales, ¿qué hacemos con los movimientos sociales? ¿Qué hacen los movimientos sociales o qué pueden hacer los pequeños partidos políticos y los movimientos políticos y sociales con estos medios de comunicación? ¿Tenemos que tener una tendencia a unirnos o seguimos en esta especie de cartucho en el cual cada perdigón va para su lado? Hay dos vertientes. Una es la que comentábamos con el gran debate, con el SAT, es decir, todas esas pequeñas grietas, todos esos pequeños espacios que nos dejen, por muy fácil que sea que nos tergiversen, que nos ataquen, que vayan a degüello con nosotros, son espacios de una proyección enorme que tenemos que aprovechar por una cuestión muy sencilla. Y es que en esos programas la gente que los vea va a estar acostumbrado a escuchar ese discurso único. Y entonces una oportunidad que tengamos de romper ese discurso único pues es de vital importancia. Y la otra vertiente es lógicamente que no vale con aprovechar las grietas, porque llegará un momento en que dirán, ojo que se nos suben a la chepa, vamos a cerrar esas grietas. Con lo cual la otra parte es, como decía de forma muy crítica Pablo Iglesias, que a lo mejor no vale tanto Mundo Obrero, no vale tanto el boletín de CEPA, perdón compañero, sino que todos los movimientos sociales, los sindicatos, los partidos de izquierdas tienen que plantearse de una puñetera vez el hacer, pues eso, lo que decía Pablo, es una tentativa seria de comunicación política que no sea prensa de partido, no sea prensa para los ya convencidos, sino prensa para todos aquellos que no están convencidos y que son necesarios para construir una mayoría social que transforme esta puta mierda de mundo. Claro, porque el problema entra en cómo convergen movimientos sociales de carácter político con métodos de comunicación de carácter político, como puede ser el ejemplo de esta radio o publicaciones que podemos encontrar por ahí. Pues yo creo que hay dos cosas. Por un lado, tiene que haber una plataforma que sea absolutamente compartida. Es decir, el soporte, el medio, el entramado que montemos no tiene que estar, digamos, dominado por un solo actor. Esa plataforma sí que tiene que ser totalmente coparticipada por todos los que quieran apostar por eso. Que es la forma, digamos, de garantizar que todos participan en igualdad de oportunidades. Luego ya entra un poco, pues bueno, la táctica maquiavélica que queramos usar. Yo creo que, por ejemplo, lo que tenemos que potenciar es que muchos sectores alternativos pues tengan su espacio de voz. Por ejemplo, yo me imagino que hubiera un soporte de este tipo y pudiéramos tener un programa de asesoramiento jurídico a cargo de los compañeros de Stop Desahucios. Pues todo ese tipo de espacios que son voz para colectivos concretos habría que estar, independientemente de que haya partidos o sindicatos que quieran tener una determinada hegemonía en eso. Da igual. O sea, si queremos realmente tener eso de forma unitaria, de forma heterogénea, tenemos que estar dispuestos a que cada cual tenga también su espacio. Lo que sí que creo que es clave es que hay dos espacios fundamentales, que son los programas de debate de referencia y los informativos, si los hay, que esos sí que son los grandes, digamos, programas generadores de opinión y generadores de opinión pública, que tienen que estar hegemonizados por la fuerza política y social que quiera hacer esa apuesta. Bueno, pues con este mensaje de unidad vamos a ir cerrando el tema, agradeciendo a los compañeros de la redacción su buen trabajo y invitándoles a que continúen con nosotros, ya que están enriqueciendo bastante el programa. Así que tanto a ti, Berta, como a Alba, que desde Portugal nos ha enviado este audio, y a ti, Víctor, pues muchas gracias por colaborar y nos seguimos viendo estas semanas. A vosotros, gracias. Y ya que estamos hablando de construir entre todos, dejamos abierta la línea de teléfono, es el 976 52 56 45, repito, 976 52 56 45, para que nos llaméis cuando queráis y podáis verter vuestra opinión. Y mientras que os decidís, ponemos una cancioncita y saltamos ahora con la segunda parte del programa.
Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer. Esto es un tira y afloja. ¡Oh, shit! WSA. Dando brea. Política del miedo. ¿Quién eres tú para evaluarme a mí? Vemos tu ropa tendida desde el satélite. Estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles, en busca del criminal. Pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír de todos modos. Si hablamos nosotros callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda. No hay otra cosa en la presa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro. Luchamos por la libertad pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos. Someteremos hasta el último pueblo. Reduciremos a los bárbaros, pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen. Las dirigimos rectas, derechas, rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. Como comprenderás, la solidaridad no es nuestro fuerte. Nuestro lema es niega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno, si el mundo se queda mudo, lo quemáis entero. No les damos ni pena, no les importamos ni una mierda. Pongo en mi boca palabras como si fuera el enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Unos acomodados con mentes perturbadas subyugan. Y esto es lo que piensan estos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío, tu suda, que a mí me la suda que ladres. Mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro. El dinero siempre es dinero, venga de donde venga. Mi vida peligra pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno. Yo por ir para vosotros pero sin el pueblo. Soy siervos, parte de mi dominio. Te hipoteco tu alma y la de tus hijos. Yo impongo la ley y nos queda otra que obedecer. Vivir igual a tenerte que joder. Puta vida de mierda, nacemos encadenados. Solo eres libre cuando estás muerto drogado. Yo digo no a estos hijos de puta. Política asusta pero esta chusma no cesa en su lucha. Que decir con urgencia, mucho discurso y propaganda. La mentira es pues la ciencia, son armas de doble filo. Los mismos que te prometen paz hablan de guerra para que no duermas tranquilo. Y así se hacen con el poder de la población. Amedrentados por los medios de comunicación, utilizan el miedo como arma política. Yo solo disparo al aire con mi lírica. Cumplen tus sueños, son tus dueños. Dejan opción, solo nos queda el mal genio. Se ve la intención cuando intentan mentir. Creas en quien no cree en ti. Prometen el país de Alicia, libertad ficticia. Siempre te juzga una ley, palacios de injusticia. No se puede vivir al borde del abismo. Ellos en nuestro lugar harían lo mismo. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Así que yo soy un
Bueno, navegante más en este mundo tecnológico para la batalla. En Twitter, Ángel nos dice: solo empresas privadas o estatales pueden hacer cadenas de televisión y en los medios no se criticará nunca a los accionistas. Carlos también dice: Disney Channel y Intereconomía tienen el mismo dueño, da que pensar. Paco también dice: vemos cómo todo está conectado, esto sí que es dando caña y no lo de Intereconomía. Y por último, Nacho también comenta: espacios como Iskra Radio o las radios libres son y deben ser altavoces de la alternativa a este régimen. Y ahora vamos a darle caña a otro punto de vista alternativo, que es el de Alberto Cuero, el que está ya al teléfono. Y bueno, no voy a presentarlo más. Alberto Cuero es asesor de Izquierda Unida, es asesor del Grupo Municipal de Izquierda Unida aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza y es miembro del Partido Comunista. Y bueno, pues ha tenido aquí en su compromiso ha tenido un pequeño lío con la CAI, pero no os voy a contar nada más, mejor que lo cuente porque será mucho más enriquecedor. Así que, Alberto, ¿me oyes? Sí, te digo. Muy bien, muy bien. Oye, pues nada, Alberto, lo primero de todo. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la CAI? Bien, pues pasó lo que viene siendo habitual últimamente, las movilizaciones sociales, ¿no? Pues con actos de represión. Lo que pasa es que en este caso la represión ha llegado a unos niveles cuantitativos y cualitativos bastante superiores, ¿no? La acción se desarrolló el jueves 7 de marzo, consistió en una rueda de prensa de la Plaza España desde la plataforma Stop Desahucios y después nos dirigimos en manifestación por la acera hasta la oficina central de CAI Caja 3 del Paseo de Independencia. Ahí entramos en la oficina 52 entre activistas de Stop Desahucios y afectados por hipotecas de Caja 3 y entramos a la oficina central, al hall de la oficina central de Caja 3 y nos sentamos en el hall y manifestamos a los trabajadores de Caja 3 que estábamos en una protesta hasta que no se paralizaran los desahucios de Caja 3. Y estuvimos ahí sentados en las oficinas alrededor de una hora, bajo un representante comercial legal de la entidad, y nos manifestó que nos deberíamos levantar y irnos de ahí. Le dijimos nuestras peticiones, que era la paralización de los desahucios de Caja 3. En total estaban de los 52, creo que unos 37 afectados por desahucios por Caja 3. En un primer momento pues nos mintió, como viene siendo habitual, diciendo que Caja 3 ya no hace desahucios, que los habían paralizado, pero lo cierto es que ahí mismo pues había afectados por desahucios y claro, era difícil engañarlos, ¿no? Dijimos que no nos movíamos hasta que no nos dieran una certificación de que se iban a paralizar los desahucios. Nos dijeron que no nos podían garantizar nada, lo único que nos dijeron es que nos ofrecían el lunes siguiente tener una reunión con la plataforma de desahucios para hablar de los diferentes casos. No nos creímos tampoco que esto fuera así y le pedimos que este ofrecimiento fuese por escrito. Nos dijeron que por escrito no nos iban a dar nada, que lo único que nos decían es de palabra una reunión el lunes siguiente. Dijimos que no nos movíamos si no era por escrito y en ese momento pues entraron 15, 20 policías antidisturbios a la oficina y comenzaron pues a levantarnos del suelo, pues algunos con mejor o peor manera, dependiendo, y nos fueron desalojando a todos y conforme nos desalojaban de los hombres, pues nos identificaron y nos echaron a la calle. Eso es lo que ocurrió. Y ahora, después de esta desalojo y posterior identificación, ¿qué ha pasado? ¿Se han llegado a algún tipo de notificación o algún tipo de multa? Sí, claro, no. En un primer momento pues salimos de la entidad un poco cabreados por el hecho de que no llegara ni siquiera a ofrecernos una reunión con la formalidad de por escrito, pero bueno, aún así sí que valoramos una vez salida la acción como bastante interesante por la repercusión que tuvo. Lo que pasa es que a finales de la semana pasada y principios de esta, pues los 52 compañeros y compañeras que estuvimos en la acción, pues hemos empezado a recibir cartas de la delegación de gobierno como que se nos imputa por lo penal, se nos acusa de ocupación y se nos acusa también de coacción. En teoría, la verdad es que no tiene mucho fundamento ninguna de las dos acusaciones, porque tanto la de coacción
coacción, si lo entendemos como coacción, todas las acciones políticas o reivindicativas son coactivas, ¿no? En todo momento, cualquier reivindicación, manifestación, estás presionando al gobierno de turno por unas exigencias políticas. Entonces, en una movilización social no tiene sentido la petición de coacción. Y por otro lado, la petición de ocupación, la acusación de ocupación, la verdad es que nosotros no llegamos a ocupar porque cuando entramos, pues la oficina estaba abierta, entramos como cualquier otro cliente pudo entrar, sin tener que forzar ninguna cerradura ni nada, la oficina estaba abierta y no entramos con la intención de quedarnos a vivir ahí, sino que entramos con la intención de realizar una protesta política, ¿no? Entonces, se nos acusa de estos dos delitos, la verdad que va por vía penal, no es una falta administrativa, entonces la petición será de cárcel en un principio, aunque luego, evidentemente, pues y esperemos que no quede ni siquiera ni en cárcel ni de hecho que se archive el caso, ¿no? ¿Y por qué se da este caso tan fuerte de represión? Porque hasta el día de hoy habíamos visto pequeñas multas, pequeñas multas al que la recibió, supongo que no serán tan pequeñas, pero multas más individuales o actos más concretos, pero ahora de repente vemos esta pillada a 52 personas y han empapelado a los 52. ¿Por qué se da este salto de multa o de represión en masa? Sí, yo creo que las movilizaciones sociales, y especialmente las movilizaciones de estos desahucios, están dando un hueso en el sentido de que están acertando en el objeto de la crítica y están acertando en el método de esta crítica, y digamos que fuimos, por decirlo de alguna forma, a la cueva de la bestia, ¿no? Además, el proceso de desahucios, ya no de desahucios, sino todo lo que rodea a Caja 3, fruto de las inyecciones millonarias que ha tenido de dinero público, que en estos mismos momentos está despidiendo a 600 trabajadores, y que no solo está despidiendo a trabajadores, sino que está desahuciando a gente, ¿no? Todo esto en una misma protesta se logró conjugar y tuvo una reacción bastante importante de la ciudadanía. Fueron bastantes los compañeros que después se congregaron en la puerta de Caja 3 durante la hora y media que duró el encierro. Todo esto ha hecho saltar a la luz y a la opinión pública pues un debate que evidencia claramente cuáles son las contradicciones y cuáles son este golpe de Estado que está dando los mercados sobre los derechos más elementales de los seres humanos, como son el derecho a la vivienda o el derecho al empleo en el caso de los trabajadores de Caja 3, y evidentemente esto hace daño, y ante esas evidencias y estas luchas populares el sistema capitalista solo tiene una posibilidad, que es la represión y la coacción, y en este caso sí que ha sido un salto cualitativo, ¿no? Nunca se había dado una acusación tan grande en número y sobre todo en gravedad, aunque evidentemente no tenga por dónde cogerse, ¿no? Y aunque ya vemos que vas dejando ideas sobre el camino, este tipo de actos tan concretos que podríamos decir que meten el dedo en el ojo al poder, ¿cómo los valorarías? ¿Cómo valorarías estas acciones tan acertadas? Yo lo valoro bastante positivo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento político en el cual hay que dar un paso más allá en la conflictividad social, ¿no? Vemos, y la gente que más estamos participando de las movilizaciones sociales, hablamos muchas veces de lo cansado y lo falto de frutos que tienen muchas veces las movilizaciones sociales de la manifestación o la concentración de turno, ¿no? Yo creo que es el momento de dar un salto en la conflictividad de las movilizaciones, y yo creo que en este caso estos desahucios, más allá de luego la represión que pueda venir, yo creo que acertó la propuesta de dar un paso más allá en las exigencias y en las metodologías de las movilizaciones, igual que se hace en otros casos, como en el tema de desahucios, de plantarse delante de la puerta, y en definitiva tender más que a la manifestación y a la concentración monótona, acciones de desobediencia civil en las cuales generes un problema y la otra parte tenga que reaccionar de una forma o de otra, que al final pues reaccionan saltando o pasándose de frenada, y esto al final pues está viviendo un conflicto que muchísima gente, y digamos los primeros días empezamos a recibir las cartas el viernes y el lunes, pero ya las muestras de solidaridad ya no de organizaciones de la izquierda política, sino de organizaciones de personas a título individual, está siendo máximo, ¿no? La gente está muy quemada con el tema de los bancos y con el tema de las hipotecas, con el tema de los desahucios, pero es que ya hemos dado el paso de que ya no solo te desahucian de la casa, sino que es que si fuera por el banco te quieren incluso criminalizar y meter a la cárcel, ¿no? Y entonces con estas acciones evidencias
aún más a qué están jugando y a cuáles son los intereses de la gente que tenemos delante. Y este proceso de aumento de tensión en las protestas y las movilizaciones que me decías, ¿qué consecuencias puede tener en la sociedad? Pues la verdad es que son bastante imprevisibles, ¿no? Bastante imprevisibles, ya que estamos jugando un poco a despertar la caja de Pandora, ¿no? Puede, por un lado, que no tengan más reacciones y que al final tengan lo que ellos buscan, que es la criminalización de los movimientos sociales. Pero yo creo que si somos inteligentes, tampoco tenemos que tirarnos al monte, pero si somos inteligentes en el sentido de desarrollar estas acciones de desobediencia civil desde una coherencia, una calma y una actitud tranquila, como fue la que se desarrolló en CAI Caja 3, donde en ningún momento hubo provocación hacia nadie, donde en ningún momento hubo agresiones de nada, ni se rompió nada del mobiliario, ni se forzó a ningún trabajador ni mueble de la oficina, al final generas un apoyo social, ¿no? La gente sabe que la protesta es justa, la gente sabe que los que estaban ahí, aparte de los activistas de estos desahucios que pudiéramos estar, era gente hipotecada y a la que se ha echado de su casa. De hecho, algunos de los compañeros ya habían sido desahuciados, ¿no? Y estaban ya peleando pues por un ajuste en el tema de la deuda, ¿no? La gente se posiciona sentimentalmente y de primera instancia se posiciona por el lado de los afectados, ¿no? Y por mucho que a veces se dé un paso más en la radicalización del conflicto, si se da desde la coherencia, desde la calma, como digo, se puede generar mayor apoyo social, ¿no? Generas mayores contradicciones en la gente y al final la gente se siente parte de los afectados aunque se radicalice un poco más el conflicto. Y para finalizar, nos gustaría que nos lanzaras aquí un poco el mensaje a transmitir a través de estas movilizaciones y de este tipo de protestas. Yo creo que el primer mensaje que hay que transmitir es que no hay que quedarse callado, que no hay que resignarse, que hay que salir a la calle. El segundo mensaje que vendría muy enlazado con esto sería el mensaje de que la lucha sirve, la lucha es útil y con la lucha se consiguen cosas, y que estos desahucios es un ejemplo evidente con el tema de las paralizaciones de algunos desahucios o con el tema de poder meter la ILP en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto esa sería una enseñanza también muy importante, ¿no? Que hay que luchar, que hay que reivindicar y que las luchas son efectivas, y una tercera sería la más ideológica, por decir, ¿no? Hay que plantar encima de la mesa y en el debate social cuáles son los problemas y cuáles son los culpables de esta crisis económica, ¿no? El caso de Caja 3, como comentaba al principio, es un caso evidente, ¿no? Una entidad bancaria que ha recibido más de 3.000 millones de subvenciones públicas entre el Gobierno de Aragón y el Parlamento Europeo, entidad donde los grandes directivos de esta entidad están cobrando sueldos millonarios, siendo que están despidiendo a 600 trabajadores, a 515 trabajadores en el último ERE que han hecho, y además se están jactando de desahuciar a gente, y no solo desahuciar a gente, sino tratar de criminalizarla y meterla a la cárcel, ¿no? Todas estas protestas sociales, aparte de la protesta social, hay que evidenciar todo esto, ¿no? Hay que evidenciar todas estas contradicciones que se están generando. Bueno, Alberto, pues muchas gracias y mucha suerte en estas movidas con la justicia. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues interesante esta aportación y estaremos atentos a partir de ahora con esta criminalización que estamos viendo con Stop Desahucios y con los compañeros que están aquí luchando por nuestros derechos. Os dejamos con un temita y damos caña al compañero de CEPA que vamos a preguntarle qué pasó el 14 de marzo pasado. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. Whatever comes our way. Yeah, baby, gonna make you happy. Take the weather to a love embrace. Fire all of your guns and explode into space. Like a stroke of lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, the feeling that I'm under. Yeah, baby, gonna make you happy. Take the world into a love embrace. Fire all of your guns and explode
your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. Whatever comes our way, yeah, baby, gonna make you happy. Take the world into love embrace. Fire all your guns at once and explode into space. Like a true nature child, we were born to be wild. We gon' climb so high, we're never gonna die. Yeah, born to be wild. We were born to be wild. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y en este programa de la Juventud Comunista en Aragón tenemos hoy a Julio, que es es compañero de CEPA. Julio, buenas noches. Hola, buenas noches otra vez. Y bueno, como os he dicho antes, la semana pasada, el 14 de marzo, hubo una movilización estudiantil, ¿no es así, Julio? Sí, así es. ¿Y qué fue? Cuéntame un poquito de esa movilización. A ver, la movilización del 14 de marzo nació esa fecha en concreto de un encuentro estatal que hubo por la educación pública, ¿vale? En el que el lema el motivo en concreto de esta manifestación es, que nuestra educación no pagará su deuda. Es decir, el hecho de que estén recortando y atacando, mercantilizando una y otra vez la educación pública, para luego, con esos beneficios que se saca que el Estado saca de esos recortes, sirva para pagar una deuda que en nosotros, los estudiantes, el pueblo español en este caso, no ha causado. ¿Y esa movilización qué objetivos tenía? O sea, esa movilización, ¿qué objetivos tenía tanto en cuanto a participación? La idea era que es la primera movilización que ha habido en sí este curso, sobre todo directamente este año. Entonces, claro, la idea sí que es empezar a levantar la movilización que ya se mantuvo sostenida durante el curso pasado, empezar otra vez a poner bien los engranajes para que vuelva a seguir habiendo movilización y protesta por parte del sector educativo. Pero decías que es la primera movilización, pero tuvimos una huelga general en noviembre y una huelga educativa a primeros de febrero. Ya no se había dado ya ese caso. A 1 de febrero hubo una huelga educativa solo en enseñanzas medias. No fue... Y solo para estudiantes de enseñanzas medias. No fue una huelga educativa como la que hubo el 22 de mayo, creo que fue, del año pasado, en la que sí que participó todo el estudiantado, pero también todo el profesorado y el PAS. Tienes razón, perdona, eso es cierto. Y bueno, dices que es la primera movilización que se da, en este caso tienes razón, en el año, pero ¿qué trabajo ha habido previo para poder movilizar? Porque, a ver, dime, ¿qué nivel de seguimiento hubo en la huelga? A ver, realmente sí que es cierto que la movilización no fue muy secundada. Estaríamos hablando, creo yo, de entre 200, 300 personas quizás acudieron a la manifestación, lo cual es bastante poco. Pero también hay que analizarlo desde dos vertientes. Primero, sí que es el hecho de que es la primera, ¿vale? Luego, cuando empieza a mover el rodaje, la gente se anima más. Es un hecho, que sea algo... Bueno, luego también hay que analizar el mero hecho climatológico. La gente... empezó a llover. Hay gente que, lamentablemente, su compromiso solo está si hace buen día. O sea, es triste tener que confiar en eso, pero sí que es cierto que pasa. Y también hay que empezar a pensar algo que ha dicho antes el compañero afectado por lo de estos desahucios, que la gente
ya se cansa de la movilización normal, de la manifestación, de una concentración, incluso que hay gente que está empezando a decir, hostia, es que hacemos huelga y lo damos todo y no conseguimos nada. Y es un hecho que eso tiene que ir en movilización sostenida en general, pero claro, la gente muchas veces no se da cuenta y cuesta volver a empezar a arrancar otra vez a la gente. O sea, están cansados de que el curso pasado acudieron a muchas y al final fueron muy multitudinarias, pero no han visto nada positivo de ello. De hecho, solo han visto que han tenido que pagar más por entrar a la universidad. ¿Y cómo podemos trasladar ese mensaje de que es útil protestar por algo? Porque si estamos viendo que estamos haciendo bastante huelgas y bastante movilizaciones y no se avanza para nada, sino como tú bien dices, se aumentan las tasas, ¿en qué está fallando el movimiento estudiantil organizado? ¿En qué falla el mensaje de los sindicatos y las asambleas? Bueno, yo creo que también falla en lo que es la propia participación en sí. Estamos hablando de que, bueno, para ser un sindicato más o menos estructurizado, sí que hay una participación de gente parecida al año pasado, pero sí que, por ejemplo, estamos viendo que las asambleas están un poco muertas. Hay gente, varias, y de hecho fue la que mayoritariamente acudió a la manifestación, pero ya no es multitudinaria, no podríamos llamarlo lo que hubo el año pasado, en comparación con otras regiones, como por ejemplo en Cataluña, pero ya no hay tanta participación. También quizás por lo mismo. Entonces, ¿qué hacer? Joder, jodido. Pero seguir avisando, seguir con la tónica de hasta ahora e intentar buscar algún tipo de... Igual que han hecho esto de desahucios, ¿no? Que han buscado otra forma de movilización que así que atrae a la gente, que la gente se solidariza. Igual tenemos que empezar a copiar algún tipo de... No se me ocurre ahora mismo, pero algún tipo de estrategia que lleven en otros movimientos o en otro tipo de protestas y empezar a aplicarlo en el ámbito educativo a ver si así conseguimos algo. Y como un sindicato estudiantil anclado en la institución, puede trasladar al estudiante normal y corriente, que a lo mejor no va incluso a una asamblea, el mensaje, como puede convencerlo a la vez que va participando de las instituciones. A ver, también en ese aspecto también caemos en lo que hemos hablado al principio del programa. Es decir, hay que aprovechar en lo que podamos los medios de comunicación, porque sí que es cierto que el estudiantado, bueno, sobre todo utiliza más... Está en una generación que utiliza bastante más internet y también hacemos mucho juego cepa en eso y las asambleas también. Entonces hay que ir a donde va el estudiante. Si el estudiante va a leer el periódico, queremos que vea que había una noticia, que diga que había una movilización y que salgan las declaraciones de alguien que participó diciendo el por qué fue, para que vea que se están luchando por lo que a él realmente le afecta. Es decir, el otro día en clase oí como alguien se quejaba de la subida de tasas y eso y tal, pero esa persona no fue a la manifestación. Entonces, claro, si te quejas y no haces nada, es como el que se queja en el bar. Pues, chicos, para eso habla de fútbol. ¿Sabes lo que voy a decir? La cosa es ir a donde... La clave sería ir donde está el estudiante en sus problemas y ahí hacer nuestro trabajo. Pero claro, es más difícil. Ya, pero en líneas teóricas vemos que eso parece que funciona, pero en líneas prácticas, aun con los recursos y aun con todas las capacidades... ¿Qué capacidad de movilización puede tener un sindicato por sí solo? A ver, CEPA por sí solo podría tener algún tipo de capacidad de movilización, pero sería más baja. Nosotros no creemos que sea CEPA el que deba movilizar al estudiantado. Creemos que el estudiantado ha de movilizarse. Y nosotros estamos organizados en CEPA porque también utilizamos, por ejemplo, la institución para luchar por lo que creemos y también porque vemos que sí podemos trasladar nuestro mensaje, el mensaje de la reivindicación, y creemos que es una herramienta más para que el estudiante se pueda movilizar. Entonces, no creemos que CEPA deba ir a liderar las manifestaciones. CEPA tiene que participar de ellas. O sea, ir a una manifestación y ponerte el primero con tu bandera, pues a la gente no le sienta eso bien. O sea, lo que quiere ver es que trabajas. Entonces, claro, CEPA no tiene que intentar movilizar a la... No sé, me estoy explicando, pero... Sí, que queréis decir que no, vuestro objetivo no es movilizar una manifestación, sino participar de ella, hacerla que funcione. Sí, exacto. Vale, entendido. Oye, y una última pregunta, porque te estás defendiendo bien. Una última pregunta, ¿en qué medida una movilización con tan poco éxito puede ser exitosa o no? Bueno, el éxito de esta movilización, ninguno. Es decir, el éxito está para las 200 personas que acudieron,
que ellos ya saben que está volviendo a haber movilizaciones. Para la gente que pudo ver el telediario, empieza a ver que ya empieza a haber movilizaciones con el anterior curso político, y que a través del boca a boca lo empiecen a comentar, pues hoy estuvo la manifestación de estudiantes, bla, 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 bla. El éxito está en tanto en cuanto pueda mejorar el movimiento estudiantil del resto del curso. ¿Crees que aumentará el movimiento estudiantil? Sí. Pero aumentará. de una moda cualitativo, es decir, ya no solo numéricamente, sino que ese movimiento estudiantil va a poder organizarse y tirar para adelante, o que se desinflará ya otra vez en junio. A ver, yo creo que mejorará tanto cualitativa como cuantitativamente. Cuantitativamente yo creo, claro, simplemente yo creo que asistirá bastante más gente a las manifestaciones y a las movilizaciones y participará en las asambleas. Y en cuanto a cualitativamente, sí que es un hecho de que ya ha mejorado. O sea, el curso pasado mejoró de una manera muy importante conforme al curso anterior. Hubo más las asambleas, por ejemplo, ya están estructuradas. Yo creo que si seguimos con ese trabajo para el curso siguiente, bueno, pues seguramente nos volverá a pasar lo mismo, de que en las primeras habrá menos gente, eso siempre pasa, son los ciclos del movimiento estudiantil, y bueno, y en verano morirá, sí, porque no hay estudiantes, pero yo creo que sí, que mejorará cualitativamente también. Bueno, Julio, pues muchas gracias, y para despedirnos, estaría bien que lanzaras un último mensaje de lo que tú considerarás como reflexión final de esta entrevista. Vale. Bueno, yo como reflexión final me quedo con que el movimiento estudiantil no puede ir a coger uvas, tiene que trabajar y seguir trabajando para intentar volver a ya no solo conseguir las cuotas de afluencia y de importancia que tuvo el curso pasado, sino que ha de mejorar, incluyendo nuevas técnicas de lucha, si es necesario, porque ya vemos que estas empiezan a agotar a la población, y para mejorar y utilizar las herramientas que posee para reivindicar sus derechos. Bueno, Julio, pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, igualmente. El 5 de febrero de 1977, apenas 2 semanas después de los asesinatos de los abogados de Atocha, un joven zaragozano era asesinado en el barrio de San José. Miguel Basanta, albañil en paro, se había dirigido a la vieja fábrica de Alumalsa. Continuaba cerrada, en el barrio. Se encaminó hasta ahí con un bote de pintura y realizó una pintada. Trabajo sí, policía no. Cuando estaba comenzando a dibujar la hoz y el martillo, un miembro de la policía armada, fuera de servicio y de paseo con su familia, le dio el alto. Basanta, asustado, echó a correr y recibió 3 disparos por la espalda, 2 de ellos en la cabeza, que acabaron con su vida. El agente, Francisco Tobar, declaró que Basanta le había agredido con una barra de metal, que nunca apareció, y que le disparó varias veces de frente, estando él en el suelo, lo que fue desmentido por la autopsia. Al día siguiente, los periódicos de Zaragoza abrieron con la supuesta agresión de Basanta al policía armado, fiel reflejo de la escasa independencia de los medios de comunicación. A pesar de todo ello, el capitán general de la Quinta Región Militar, Manuel Lara del Cid, ordenó el sobreseimiento de la causa el 24 de marzo, apenas mes y medio después de los hechos, dejando en la calle al asesino. En 1989, la familia de Miguel Basanta solicitó la reapertura del caso, pero el juzgado número 2 de Zaragoza, en junio de 1990, ordena el archivo de las actuaciones en virtud del principio de cosa juzgada por la jurisdicción militar. A día de hoy, el policía armado responsable de la muerte de Miguel Basanta, su asesino, sigue libre. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un fragmento de Enemigo a las puertas, de la película que ya conoceréis todos, en Hollywood contra el comunismo. Os animamos a enviarnos a Iskra Radio todas aquellas manipulaciones anticomunistas que encontréis en las películas. Aquí os dejamos con Enemigo a las puertas. Cuando los alemanes nos invadieron, ya no se respiraba el mismo ambiente. Di con mis huesos en la cárcel. ¿Qué hacías en Alemania, eh? Disculpe, dije, pero fue el camarada Stalin quien me envió allí. Oh, no mezcles a nuestro glorioso líder en tu traición. Confiesa, maldito espía, confiesa. Y ¡pam! ¡Pam, pam, pam! Allí no estaba la hoz, pero sí el martillo. Y ¡pam! Me rompieron los dientes. Así es, muchacho, no te hagas ilusiones. Si esta es la tierra del socialismo y de la felicidad universal, te la regalo.
Pues vamos con las convocatorias. Empezamos con mañana miércoles 20 de marzo con el ciclo económico La crisis económica y social desde distintos puntos de vista. En este taller, organizaciones sociales como Cáritas, Cruz Roja y la Casa de Culturas nos mostrarán desde su punto de vista cómo están viviendo la crisis desde su inicio hasta hoy en el día a día de su importante labor. Este acto se celebrará en el Salón de Actos de Adicae, calle Gavín 12, local, y comenzará a las 18 horas. Además, el jueves 21 de marzo se celebra la concentración de rumbo a la huelga en Grandes Almacenes, en el Alcampo de Utebo, a las 12. Además, se celebra la jornada hipotecaria, titulada La situación actual de la legislación hipotecaria y sus consecuencias. Aquí, Aicar Adicae pretende informar a todos los consumidores con problemas hipotecarios sobre cuál es el marco legal en el que nos movemos actualmente y cómo se puede o se debe mejorar. Esta jornada se celebrará en el Salón de Actos de Adicae, calle Gavín 12, local, y comenzará a las 18 horas. Además, este jueves 21 es el Día contra el Racismo. Para celebrar este día contra esta lacra social, se celebra una concentración a las 19 horas en Plaza España. Por último, el sábado 23 de marzo se celebra la manifestación de Marea Azul contra la privatización del servicio del agua y del caudal de los ríos. Convoca Marea Azul, RAPA, Red de Agua Pública de Aragón, a las 11 horas con el siguiente recorrido, desde Plaza San Miguel, Plaza Aragón, Plaza del Portillo o Puente de Piedra, a las 12 en Plaza del Pilar. Por último, recordamos que el 25 de mayo se celebrará la fiesta del Partido Comunista de Aragón. Ampliaremos la información. Bueno, y para cerrar vamos a agradecer a Ana, que nos ha hecho esta parte de memoria histórica, al equipo de redacción, a Alba, a Víctor y a Berta, y también a Alberto, con el que hemos hablado hace un rato, y a Julio de CEPA. Y bueno, finalmente recordar que es que la utilización del género masculino a lo largo del programa que hemos hecho no implica en modo alguno la exclusión del género femenino en el lenguaje. El equipo de Iskra, ¿vale?, reafirmamos nuestro compromiso con el inequívoco por la igualdad plena entre sexos, aunque tenemos que reconocer que hay dificultades de llevar esta política al lenguaje. Os dejamos para la semana que viene, que será un especial sobre la sanidad. Y bueno, recordamos que en Iskratube tenemos los programas colgados y que mañana empezaremos a colgarlo ya, y a las 12 del jueves, 12 de la mañana, reemitimos este programa. Así que bueno, un saludo, un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Yeah, los chicos del maíz, Madrid, Valencia, caos urbano, estilo Trípoli, entre las sombras, entre las sombras. Esperanza Aguirre, vamos a por ti. Viviremos mejor y saldremos cuando estemos mejor. Buscaremos a lo mejor. ¿Cuál es mi lo que necesitamos?
que es violencia. Sintoniza la frecuencia, mejor que colabores. Que pagarán su culpa los cobardes, los traidores, los comeflores, los que no tienen lado animal, los hippies desplazados, siervos del capital subnormal. Te queda claro, capullo, vamos a coger lo que es nuestro y también lo que es tuyo. Entre las sombras vuelve un animal, con ganas de ponerme sobre vuestras tumbas a bailar. Políticos enterrados en cal, que no intuyeron su final, pero hoy la van a pagar. De nada servirá su dinero, un pueblo cabreado es un pueblo certero, sin peros al futuro, sin miedos al presente. Ríos de sangre de presidentes. Comunista. ¿De qué color era el libro de Mao? ¿El libro de? De Mao. Mao Zedong. Un comunista chino. Hombre, si era chino, la B amarillo, ¿no? La B blanco. La azul turquesa. Azul. Comodín de 50%, a ver. A, amarillo. B, rojo. ¿Rojo? Rojo, que esa sí me la sé. Sale en Cuéntame. Harto de la desinformación. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón.